Veo las gotas deslizarse sobre el cristal, recargo la frente y siento una temperatura diferente al agua que cae sobre mi espalda. El vapor del baño me da ese calor que perdí en la cena. Siento que voy recuperando mi pulso. Sigo con mi dedo índice el camino de algunas gotas. Veo cómo se van abriendo paso. Unas las pierdo de vista, otras se juntan y se hacen una sola. Cuando exceden su tamaño, pierden su estabilidad y caen. Mis lágrimas se mezclan con ellas. No logro escuchar cómo cae el agua. Mi mente solo da vueltas a la cena tan absurda que tuve con Daniel. Una discusión tras otra sin ningún sentido en uno de mis restaurantes favoritos de Nueva York. Corrimos con suerte para encontrar una mesa, pero fueron nuestros egos los que cenaron ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Así empieza esta novela que nos invita a conocer los conflictos de Sofía, el personaje central de Cuídame de ti. Novela escrita por la joven escritora Mónica Salmón, y que alguno de ustedes se va a llevar, pues ya saben cómo, participando con nosotros en el juego de palabras y pues participando también con cualquier comentario o con cualquier sugerencia que nos quieran hacer. Entonces, pues participe y pues a ver quién de ustedes puede llevarse este libro. Miren, pues en el juego de palabras tradicionalmente ya tenemos una mecánica, pero hoy vamos a experimentar algo un poco distinto. Ahora los voy a retar para ver cómo andamos en estas cuestiones de el lenguaje correcto, el cómo deben ser las cosas. Vamos a ver ahora dos frases. La mecánica o la dinámica es, no se dice, de algún modo, se debe decir tal. Entonces lo que esperamos es que ustedes nos digan cuál es la forma correcta de decir las frases que van a ver. En este caso son ahora solo dos frases pues vamos a poner a prueba esta dinámica, a ver qué le parece. Analícelo, piénselo y escríbanoslo luego para que empiecen ya a participar en esta lista entre los que está el que se va a llevar el libro. A ver, vamos a ver el juego de palabras, a ver qué opina usted. Adelante. Bueno, a ver si está claro. No se dice, Ana transgiversó la información. Se debe decir, usted díganos. Y ahí está la otra también, ¿verdad? De anoche dormí en la intemperie. No, así no se dice, se debe decir. Bueno, esperamos sus respuestas. Y mientras usted se anima, para que se acepte el reto, pues vamos a empezar a hablar de los temas de hoy. Fíjense que tenemos cosas interesantes. Empezamos, fíjense, a darle una repasada a una familia de palabras que tienen que ver con los pies. Las familias de palabras se forman así, de un concepto raíz, y luego como un arbolito se van ramificando y van generándose nuevas ideas, pero todas relacionadas por un concepto. Y el pie, la palabra pie es una palabra antiquísima, ¿verdad? Que llegó al latín y al griego de una lengua todavía más antigua, que los académicos la llaman ahora indoeuropea, y que ya contenía como si fuera una huella genética esa sílaba P o ped en algunos casos. Entonces, cuando llega al latín, para decir pie, se decía pedis o pedem, depende ahí cómo lo quisieras usar. Pero fíjense, ahí está el ped. En griego tuvo una ligera variante. En griego, en vez esa vocal E se hizo O, y entonces, para decir pie, se dijo pod o podio. Entonces, las dos se parecen, ped, pod, pues qué más da, cambio de vocal.
Pero entonces lo interesante es cómo vamos a reconocer esa huella genética en varias palabras interesantes. Fíjense, vamos a empezar. Por ejemplo, la palabra pedestal. Ustedes saben lo que es un pedestal. Algunos lavabos que compramos a veces dicen, yo quiero un lavabo con pedestal, es decir, un soporte, un pie, o un pedestal como ese que vemos en pantalla, en el que nosotros podemos poner arriba algún adorno, alguna escultura. Pero eso, ¿qué es un pedestal? Un pie. Fíjense, ahí está el ped, ahí está la huella genética de la palabra. Y entonces, bueno, ahí vamos viendo, mira, pues es como una metáfora, decir, claro que eso no es un pie, pero sí hace las funciones de pie, porque los pies son los quienes nos soportan a nosotros. Y esos objetos soportan a algo más. Entonces, ahí está una primera palabra. Tenemos otra, fíjense, la palabra, en las haciendas antes había caporales, pero también había peones. Decían, pues a ver, tráete a los peones para que empiecen a las pizcas, a las cosechas. Y ahí están, por ejemplo, esos peones que vemos en pantalla, que son los que andan ahí en los plantíos de magueyes, quizás de alguna hacienda que le va a dar uso para fines de producir tequila o vaya usted a saber. El asunto es que peón tiene la huella genética del pie. Ahí está el P de pie, peón. ¿Por qué? Pues porque estos trabajadores eran los de a pie, los que andaban caminando, en contraste con los caporales o los caballerangos, que eran los que andaban a caballo, recorriendo las distancias y checando que todo el mundo estuviera haciendo sus deberes. Pero los de a pie eran los peones, y ahí está la huella genética del pie. Como también la vamos a encontrar en la palabra expedición, fíjense, expedición. Vean cómo internamente encontramos esa P. ¿Y qué es una expedición? Pues bueno, es cuando un grupo de personas van caminando y se internan en regiones inhóspitas, a veces en el hielo, a veces entre el bosque, a veces en una montaña. Y fíjense que esta palabra expedición tiene orígenes militares también, porque las primeras expediciones eran grupos de soldados que andaban por ahí caminando para reconocer el terreno, saber si por ahí había enemigos, no había enemigos, y andaban a pie, no a caballo, para no hacer tanto ruido. Expedición, salte a pie hacia afuera a reconocer el terreno. Pero ahí está otra palabra del pie. Como también, pues aquí podríamos juntar la palabra también que tiene la huella del pie, pero por el lado griego, el podium. Fíjense, como esa persona está en un podium. ¿Se acuerdan que les dije que el griego no usaba P, usaba podium? ¿Y por qué? Pues porque el podium es un soporte, es pues como una tarima para quedar más en alto, y allí te sientas o te paras tú para dirigirte a un público. Ahora también podium le llaman ahí donde se suben los medallistas en las Olimpiadas. Pero fíjense que una derivación curiosa es que de ese podium, cuando pasa al castellano, se modificó y se dijo podium, pollo, pero con Y, no el que hace pío, el pollo. Y ahora sí se usa mucho en el lenguaje coloquial cuando, por ejemplo, te van a poner una cocina y para que no queden los gabinetes flotando en el aire, dice, no, pues que te hagan un pollito. Y a eso uno dice, pues ¿por qué le dirán pollito? ¿Qué tiene que ver un pollo aquí? Bueno, es que se refiere no a un pollo ave, sino se refiere a un podium que se hizo pollo. Y ya en diminutivo es un pollito, un soporte para que los gabinetes tengan donde pararse y no tengan riesgo de caerse. En fin, así es como van saliendo las palabras. Obviamente van a existir más, hay muchas, pero pues para variarle un poquito, me gustaría invitarlos a ver un video en donde, ahora siguiendo con el tema del pie, vamos a girar un poquito y vamos a ver otro tipo de metáforas que generan verbos muy interesantes. Así que los invito a ver metáforas del pie, pequeño video. Adelante. En latín, a una trampa que sujetaba los pies la llamaron pédica, y la acción de ponerse una de esas trampas era impedicare,
que después tomó el sentido de imposibilitar. Y fíjense, de ahí nació el verbo castellano impedir, de modo que en su origen, impedir era amarrar o atar o inmovilizar los pies, así como estar impedido era estar con los pies entrampados, sin posibilidad de poder correr. El verbo latino impedicare en francés dio origen al verbo empêcher, con el significado de trabar, entrampar. Luego nos llegó de rebote al castellano, pero pronunciando nosotros empachar. Por eso, a quien se le traba el estómago por andar de tragón, se dice que está empachado, y según la creencia popular, para librarlo de tal desasosiego, hay que curarle el empacho. Para esto, el método recomendado por las abuelas era jalar la piel que está sobre la columna vertebral hasta que se oiga un tronido. Entonces, se dice que ya tronó el empacho y el desempachado quedará como nuevo, listo para darse otro atrancón. Bueno, eso es lo que se dice. También empacho lo usamos en expresiones como no tener empacho en hacer algo, o sea, hacerlo sin impedimentos. Un verbo relacionado es despachar, que tiene como antecedente el verbo latino despedicare, o sea, quitar la pédica, aquel instrumento que inmovilizaba los pies. Por eso hoy despachar es quitar las trabas a una situación para resolverla. Bueno, espero que hayan disfrutado esta breve historia que sin empacho hoy les hemos compartido. Pues ya ven, ¿a quién de ustedes los curaron de empacho alguna vez? Pues bueno, yo creo que de las antiguas generaciones, a la mayoría por ahí nos tocó alguna vez que nos llevaran cosas de los tiempos. Pero bueno, es momento de hacer nuestro primer intermedio. Así que los invito a que veamos otra vez el juego de palabras de hoy, que es un reto para ver si conoce el lenguaje y que se pueda llevar usted este libro que tenemos aquí en la mesa, Cuídame de ti, de Mónica Salmón. Vemos el juego de palabras y regresamos. Llámenos. Bueno, pues aquí estamos ya recibiendo llamadas. Aquí tengo el WhatsApp, que ya sabes, el 812-611-3535. Pero recuerde que aquí solamente es vía mensaje. Ya le agradezco a Sael Elizondo, muchas gracias, a Mercedes González, Virginia Mata. En fin, vamos a seguir recibiendo sus llamadas aquí en el WhatsApp y aparte por teléfono, en el teléfono que por ahí al rato aparece en pantalla, para que no deje de participar. Mientras, pues bueno, que siga la función, vamos a dejar tantito los pies para girar hacia otro ángulo. Y ahora también, pues queremos ir combinando algunas otras cápsulas de conocimiento que tienen que ver con el lenguaje. Y una de ellas es, pues, conocer también un poquito de escritores. Fíjense que estaba revisando yo hace poco un escritor chino que tiene la particularidad que ganó el premio Nobel en 2012, es conocido como Mo Yan, aunque su nombre real es Wang Moye, porque Mo Yan es un seudónimo que en chino significa no hablar, cállate. Y este escritor chino se distinguió porque su literatura es muy crítica de su medio. De hecho, Mo Yan, como les digo, significa no hables, como una forma de decir, es peligroso hablar en un ambiente donde a veces tienes que ir contra el sistema.
Sin embargo, pues bueno, se ha desarrollado bien, ha hecho excelentes novelas, algunas se han llevado a la pantalla. Y cuando en 2012 se le invitó a participar para el Premio Nobel, que como ya dijimos lo ganó, en su discurso de aceptación, contó un cuento chino. Entonces dije, bueno, vamos a ver, a escuchar el cuento chino que contó este escritor en la voz de esta chica española que van a ver ustedes a continuación. Así que adelante con el cuento chino. El escritor chino Mo Yan contó este pequeño cuento en Estocolmo, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 2012. Hubo una vez 8 albañiles que salieron de su pueblo natal para buscar trabajo. Para resguardarse de la tormenta que estaba a punto de caer, entraron en un templo en ruinas. Los truenos se sucedían, los relámpagos iluminaban el oscuro cielo y unos extraños sonidos penetraron por la puerta del templo y parecían los rugidos de un dragón. Todos estaban muertos de miedo. Sus rostros se habían vuelto pálidos y uno de ellos comentó: esto es señal de castigo celestial. Entre nosotros debe de haber alguien que ha hecho algo malvado. ¿Quién es ese maldito? Que salga ahora mismo. Sal para recibir tu condena celestial y para no extender la mala suerte entre nosotros. Obviamente nadie quería salir fuera. Así que otro propuso: como nadie de nosotros quiere salir, arrojemos nuestros sombreros de paja afuera, y el sombrero que no vuelva significará que su dueño es la persona de la que estamos hablando. Entonces le pediremos que se vaya. Todos asintieron y lanzaron sus sombreros fuera. Solo un sombrero quedó en el exterior y los demás sombreros volvieron dentro. Los 7 albañiles querían echar del templo a la persona cuyo sombrero había quedado fuera. El chico se negó y no quería aceptar la decisión. Y en ese momento los 7 jóvenes le cogieron y le expulsaron a la fuerza. Supongo que a estas alturas ya habrán adivinado el final del cuento. En el mismo instante en que le expulsaron, el templo se hundió y los 7 chicos murieron. Bueno, gracias a Beatriz Montero, una forma muy bonita de contar cuentos. Y ese es el cuento chino que contó Mo Yan en su discurso ante la Academia Sueca del Premio Nobel. En fin, son para darle variedad a estos temas, yo creo que vale la pena. Pero siguiendo con las historias de las palabras, otra faceta que tienen las palabras es su nacimiento. O sea, las palabras que cuando aparece una circunstancia nueva, tienen que aparecer para darles nombre. Hay muchas, cada época tiene las suyas, y una de ellas que pues es ya muy del dominio público por estas cuestiones de las redes sociales, es la palabra meme. Ya ven que ha dicho que, mira, un meme, y que los pasamos ahí por WhatsApp o por Facebook, etcétera, etcétera, y que generalmente son cosas con cierto detalle chusco, pero que tienen esa característica de que se hacen exponencialmente virales. O sea, se reproducen tan rápido que al rato todo el mundo ya lo sabemos y nos empiezan a llegar de todos lados. Entonces, hay una circunstancia interesante en el nacimiento de esta palabra, el nacimiento de la palabra meme. Entonces, para ejemplificarlo, pues también hemos preparado un video de una chica que nos cuenta cuál es el origen de la palabra meme. Lo invito a que escuchemos. Adelante. Los memes han sido esa tendencia que se ha vuelto mega viral en los últimos años por todo el internet, para divertirnos, describirnos ideas, emociones y pensamientos. Cada acontecimiento que parezca importante para la comunidad internauta tendrá su bien merecido original y creativo meme. Pero ¿sabías que el origen de todo esto viene de la ciencia?
La influencia de los memes fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural y la probabilidad de que encuentres alguno en cualquier red social realmente es bastante posible. Ahora bien, jamás pensarías que esto tuviera un origen científico y menos en el siglo pasado. Nos remontamos al año de 1976 con Richard Dawkins, zoólogo, biólogo y científico británico. Él es el responsable de este término. En su libro El gen egoísta expone la hipótesis memética de la transmisión cultural. Dawkins nombra como meme a la unidad mínima de información que se puede transmitir y además nos dice que existen procesadores informativos distintos en los humanos, uno de ellos en el genoma replicando genes entre generaciones y otro en el cerebro, el cual replica la información cultural que es recibida de acuerdo a la enseñanza, la asimilación o imitación. En resumido, pues toda esta teoría nos intenta explicar cómo las diferentes informaciones pasan de personas a personas, de generaciones en generaciones o de una agrupación social a otra. En Internet estos memes han ido evolucionando con el tiempo gracias al azar, a la imitación, a la parodia y claro está a los nuevos contenidos que surgen cada día. Estos normalmente surgen para tener una interacción social. Por referencias culturales en común entre los cibernautas o simplemente para expresar o describir alguna situación o emoción. La rapidez con la que se pueden extender y propagar a escala mundial y su impacto social pues ha traído el interés de investigadores y profesionales de la industria de la comunicación. ¿Qué tal? ¿A que no sabían esto, verdad? Pues ya ven, interesante, una palabra que nace en la ciencia por una observación muy, pues se puede decir que ahora la podemos ver muy obvia, que así como se transmite la cuestión genética, las características, las ideas, los conceptos, también se contagian. Y así se va formando eso que para nosotros es nuestra parte intelectual. Nos alimentamos de otras generaciones, de los vecinos, de los parientes, y así vamos formando esa parte que somos, que no es material, es de ideas. Esos son los memes. Bueno, hay más, pero vámonos otra vez a invitarlo al juego de palabras para que se pueda llevar este libro que tenemos en la mesa, Cuídame de ti. Si nos escribe, usted puede participar en ello. Entonces, échele un ojo, vea el juego de palabras de hoy. Es un reto para ver si usted puede corregir algo que está mal dicho, mal escrito, y simplemente háganoslo saber en los teléfonos que por ahí van a estar apareciendo en pantalla. Adelante con el juego de palabras. Anímese, todavía queda tiempo para que aspire a llevarse el libro Cuídame de ti, que tenemos aquí en la mesa, ya listo para que se lo lleve alguno de ustedes. Yo les agradezco a quienes ya están aquí llamando, ya estamos aquí levantando ya las llamadas, entre ellas la de Lucero Torres, muchas gracias Lucero, la de Pilar García Ricardi, Pilar, también muchas gracias, Angelina Vaquero, y en fin, ahí vamos acumulando. Vamos a pasar ahora a otro punto que también yo creo que es curioso, espero que compartan esa opinión ustedes conmigo, y es que las palabras a veces nacen de formas
vamos a veces un poquito hasta cómicas. Sin embargo, algunas prosperan y ya se quedan así como palabras correctas, habiendo nacido de una confusión. Déjenme, me explico a qué me refiero. Creo que podríamos empezar viendo una imagen de alguien que confunde la palabra lavabo y la escribe de otra manera. No sé si tengamos por ahí la imagen para poder visualizar, pero aparte de las faltas de ortografía que se pueden ver por ahí en esa imagen, se ve que la persona que lo escribió trae una confusión, porque cuando dice lávese las manos en el lavabo, pone el, luego un espacio y luego lavabo. ¿Qué sucedió ahí? Que se comió la L. Y eso puede tener razón. Miren, ahí dice, perdón, es no se recargue en el lavabo. Es bueno, eso a veces se puede entender, ¿verdad? Porque cuando alguien no tiene, pues, la preparación o nunca lo ha escrito, pues escuchas, oye, ve lavarte las manos al lavabo, y él esconde al lavabo. Y entonces en su mente se forma que eso es lo correcto. Bueno, esto tiene un nombre en lingüística. En lingüística a este fenómeno se lo llama falso corte, porque se da no en una situación, sino que se da en muchas. Falso corte, el lavabo, y así se queda. Y ustedes pueden decir, pues cuestión así de falta de cultura. Pues sí, así se ha ido generando el lenguaje, por no hacer lo que en teoría es correcto, y a veces lo incorrecto genera la evolución del lenguaje. Hay otros casos interesantes, miren, por ejemplo, aquí recuerdo un caso que me acaban de platicar de un grupo de niños, por ahí está Ricky, de 5 años, y dice que están en clase de música y la maestra les pregunta que si alguien ya se sabe las notas musicales. Un niño levanta la mano luego y dice, sí, yo me las sé. Son do, re, mi, fa, so, la, si. Se comió la L del sol, ¿se fijan? Do, re, mi, fa, so, la, si. Y entonces otros niños empiezan a decir, no es so, es sol, y empieza ahí la discusión entre ellos, ¿no? Y lo interesante es que en el mismo grupito, los mismos niños caen en cuenta y pueden explicar la situación, porque por ahí uno de ellos empieza a decir, lo que pasa es que se confundió porque como es sola, pensó que la L era de la y que no era de sol. En ese grupito de niños de 5 años ya descubrieron el efecto del falso corte. Y así sucede. Pero fíjense, también sucede entre adultos. Uno muy curioso es que en algunas partes las sandalias, que es zapatos para ti, cierto tipo de zapato para caminar, en algunos lados también dicen, a ver, pásame las andalias. Porque también el falso corte hace que se coman esa S que le correspondía a sandalias. Y si a eso le agregamos que andalia se parece al verbo andar y estos objetos sirven para andar, pues eso refuerza el falso corte. Entonces, en algunos lados se ve este fenómeno. Aquí en Monterrey, Nuevo León, tenemos un caso interesante que se parece. El falso corte que se hace cuando antes se decía, vámonos a Gualeguas. Gualeguas era el nombre del pueblo, aquel que está por allá por el norte de Nuevo León, Gualeguas, pero aquí al revés, aquí se le pegó la A. Seguramente de tanto decir voy a Gualeguas, de pronto se pensó que era Agualeguas y influenciado tal vez también por la palabra agua. Y entonces ese falso corte produce que se genere un nombre que ahora es el correcto, Agualeguas. Ya nadie le dice Gualeguas como era originalmente. Y un caso así también que prosperó es el caso de el atril, un atril ese que usan los músicos para poner ahí su partitura. Ese objeto atril, fíjense, viene desde el latín, vamos, ya se adivinaba más o menos cuál era la línea. Lectoril era la palabra latina, y de ahí se dijo latril, el nombre correcto era latril en castellano, ya cuando se deformó latril. Pero otra vez, pásame el atril, le tumbaron la L y quedó nada más la palabra atril.
Y esta sí, ahora es lo correcta. Si tú dices latril, como era original, te van a decir estás mal, estás incorrecto. Entonces así pasa, así evoluciona el lenguaje, con estas cosas interesantes que son errores que producen evolución. Bueno, pasamos rápido ahora a darle un espacio a Gabriel Paisi, el doctor allá de Puerto Rico, que también nos pasa unas cápsulas interesantes de cómo hablar en buen español, y hoy nos hace recomendaciones sobre cómo manejar ortográficamente los títulos de cortesía. Adelante, Gabriel, vamos a escuchar tu cápsula. A menudo me preguntan si los tratamientos o los títulos de cortesía, como lo son señor, don, san y honorable, entre otros, deben escribirse en mayúsculas o en minúsculas. La regla de ortografía establece que estos tratamientos, por ser adjetivos o nombres comunes, deben escribirse en minúsculas siempre. Esto aplica tanto a los tratamientos que preceden al nombre propio, como don, doña, fray, santo, etc., como de los que se pueden utilizar sin ellos, como usted, señor, doctor, licenciado, señora, reverendo, etc. Así pues, en una oración como la señora Pérez me llamó por teléfono, el título de cortesía de señora va en minúscula. Las abreviaturas de esos títulos de cortesía, sin embargo, como es el caso, por ejemplo, de señor, abreviado SR, o doctor, abreviado DR, ambas con mayúscula, se escriben asimismo en mayúscula. La ortografía busca que exista una uniformidad en la manera en que todos escribimos. Por eso es importante conocer estas reglas y aplicarlas a nuestros textos, para que así siempre nos comuniquemos en buen español. Bueno, espero que haya quedado claro. Ingeniero, doctor, todas esas palabras que son títulos de cortesía para una persona van en minúscula. A no ser que sean abreviaciones, entonces ahí sí ya se cambia a mayúscula. Es así de simple, no tiene mayor magia. Bueno, pues miren, yo sigo agradeciendo, ya tengo aquí más mensajes vía WhatsApp, y yo no quiero invitarlo que aproveche porque todavía nos queda una oportunidad para seguir, para ver este juego de palabras, que es un reto nada más para ver qué opina usted de estas palabras que suelen usarse mal en un amplio sector de la población, pero que bueno, pues parte del objetivo de esto es que sirva esto para conocer las formas correctas de estas palabras, que en este caso son dos. Y entonces, pues lo invito a que por última vez veamos el juego de palabras y volvemos. Agradezco mucho sus mensajes. Aquí ya recibí de Anabel Rodríguez, de Virginia Mata, de Mario Rodríguez, de Daniel Treviño. Saludos a San Nicolás, Diana Armendáriz, en fin. Nos da mucho gusto que haya participación y que, bueno, pues estamos aquí juntos divirtiéndonos y pues al mismo tiempo quizá aprendiendo algo. Miren, dentro de las curiosidades que puede tener el lenguaje, es que el lenguaje pues no es estático, el lenguaje es cambiante. Y entonces eso ocasiona que a veces las generaciones nuevas con las generaciones viejas tengan una especie de choque lingüístico, porque los jóvenes empiezan a usar palabras neologismos, neologismo quiere decir palabras nuevas, que los viejos, los de generaciones anteriores, pues no están muy familiarizados con ellos.
Entonces nos pareció una dinámica interesante compartir esta situación en la que un abuelo de 80 años pone a su lado a sus 3 nietas, chicas, adolescentes, jóvenes, y empiezan ellas a decirle palabras que ellas usan y que quieren poner a prueba al abuelo a ver si las conoce. Entonces se produce esta situación que los invito a ver. Pues abuelo, hoy te hemos querido retar nosotras. Así que te vamos a decir unas palabras que usa ahora la juventud para ver si tú sabes su significado. Dime cuál. Pues vamos a empezar. Venga. Venga. ¡Empezamos! Bueno, abuelo, la tercera palabra es fashion. ¿Qué significa? Fashion. 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 Pues fashion es una expansión de un globo o de una gallina que se ha expandido en el aire. Eso es lo que tú dices, ¿no? Sí. Fashion. Vale. Vale. Pues le damos una pista. ¿Y tú sabes lo que significa ir a la moda? Pues, Ir a la moda. ¿Qué es sí. la moda? pues la moda es ir al último grito de ropa. Sí. Pues fashion es más o menos lo mismo. Ah, Ser fashion, ir a la moda. ah, esas palabras modernas no las entiendo Es yo. que es una palabra inglesa, ¿no? Tú- Sí. Claro, más o menos todavía. Pero se usa. Se usa, fashion. pero vosotros Voy que... fashion. Porque Soy muy vosotros fashion. ahí Uy. chapurreáis el inglés y todas esas cosas y yo no. La siguiente palabra es jeans. Jean. Jean es... Un jean es uno... Jeans. Jean. Jeans. Jean es uno que hace el jean. Como los patos. Guap, guap, guap. Jeans. Jean, jean. Jeans. Gin tonic. No, jean no. Gin tonic. Jean. Ahí. Gin free. Es una prenda de ropa, abuelo. Ah, Los jeans. Oh, es que eso no lo entiendo yo. Y Bueno, en inglés menos. ¿Quieres saber cuál es el significado? No, venga, sí. Son unos pantalones vaqueros apretaditos así. Pegados, Ah. pegados al cuerpo. Joder, Unos eso, jeans. eso no me gusta a mí. La siguiente palabra es emoji. 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 Emoji es Emoji. modas actuales que hay en la juventud. Es una palabra que lo utilizamos los jóvenes. Bueno, Pues Y ya, que pues, están sí. en muchas aplicaciones. Emoji. 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 Emoticono. Emoticono. Emoticoni. Emoticoni. Emoji. Emoji. Esto es un emoji. ¿Sabes Los qué? simbolitos que salen Ah, en un el corazón. WhatsApp. Un corazón. No, Ah, los sí, emoticonos del el WhatsApp. icono Las del caritas. WhatsApp. Ah, sí, monicono de eso, es verdad, sí. Del WhatsApp. Monicono del WhatsApp, ya lo sabía yo. La siguiente palabra es spoiler. Spoiler. Spoiler comprendo yo que la spoiler de las botas, de eso antiguamente lo llevan los segadores para los dedos para no cortarse con la hoz. Así lo comprendo yo, ahora yo no pienso que sea eso, ¿sí o no? Bueno, pues el significado de spoiler es cuando te cuentan el final de una película, un libro, una serie que tú todavía no la has terminado de ver. Ah, Y te cuentan lo que ha pasado. Eso es- Te cuentan todo lo que tú no has visto todavía. eso le llaman chimorreo. ¿Qué es un selfie? Ah, un selfie. Un selfie es una varita que hay para los móviles para hacerte un selfie. Bueno, abuelo, esto también lo has acertado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto es típico, pero sí está interesante hacer esa dinámica que yo creo que todos la podemos hacer en casa. De esas veces que se juntan nuevas generaciones con viejas generaciones y hacer una especie de concurso de, a ver, yo te digo palabras que yo me sabía y que ya no he oído, jóvenes, ¿qué creen que significa? O al revés, así como estas chicas le hicieron con su abuelo. Y yo creo que, aparte del aprendizaje que se genera, debe ser muy, muy divertido. Bueno, pues ya estamos casi en la recta final del programa y nos queda tiempo para explorar una palabra que anda de moda ahorita, porque pues ya ven, se habla por ahí de una posible pandemia o epidemia, de que en China apareció el coronavirus, que pues es de ciertas características, que hay preocupación sobre
lo que puede ocurrir si no se controla. Coronavirus. Bueno, coronavirus es una palabra que no es nueva, ya desde anteriormente se le ha dado ese nombre a cierto tipo de virus. Pero vámonos más atrás. ¿De dónde nace la palabra virus? Bueno, fíjese que en latín, a esas sustancias dañinas, sustancias que si tú te tomabas te podías inclusive morir, los llamaban virus, así justamente, virus. O sea que en origen el virus era eso que ahora le llamamos veneno. Porque la palabra veneno, que sí existía en latín, significaba otra cosa. Veneno significaba pócima de amor, verbaje, un verbaje que si se lo dabas a alguien, pues se iba a enamorar perdidamente de ti. Vamos a decir, tipo como el toloache mexicano. Esos eran los venenos. Y los que mataban eran los virus, así se llamaban, de esas sustancias. Entonces, bueno, así quedó. Pasa el tiempo, se descubren las bacterias, por ahí ya cuando existían los microscopios, alcanzan a ver esos microorganismos que empiezan a darse cuenta que eran causa de enfermedades y nacen así aparecen así las bacterias como un concepto, que antes no se veían, pues no había quien las viera, no había esos microscopios. Sin embargo, pasó un detalle, ¿no? Que ya avanzando más el tiempo, a fines del siglo XVIII, 1780, 90, un investigador se da cuenta que las hojas de tabaco tienen un tipo de infección y él las ve al microscopio y no encuentra ningún rastro de bacterias, no se ve nada. Entonces empieza a desequilibrar su mente, dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces se le ocurre poner un sedazo, una tela cuya perforación era pequeñísima, ¿no? De tal modo que una bacteria no iba a caber por ahí. Y entonces pone de un lado las hojas de tabaco infectadas y de otro lado las sanas y se espera. Y bueno, al rato, ya después de un tiempo, se da cuenta que sí, la infección se transmitió de un lado al otro. Entonces su conclusión es, caray, hay organismos mucho más pequeños que las bacterias que no alcanzamos a ver. Entonces esa sustancia nociva que está infectando a la otra se acuerda de la palabra latina virus y entonces lo bautiza. Dice, aquí en esta parte de esta hoja hay un virus, una sustancia nociva que está infectando a la otra, pero no se sabía qué era porque no se podían ver. Los microscopios de esa época no daban para poder ver a los virus. Pasa el tiempo, se empiezan ya a tomar en cuenta que existen, aunque nadie los ve, hasta que aparecen los microscopios electrónicos, y entonces sí ya tenemos imágenes preciosas de los virus, que hasta son muy estéticas, porque tienen una geometría muy bonita, y pues para verlos apenas con microscopios electrónicos, miren, ahí tenemos algunas muestras de algunas geometrías de estas cositas, porque y después viene la polémica, el debate sobre si están vivos o no están vivos. Y total, que ahorita la conclusión es que no se les considera que sean vivos porque no tienen todas las características de un ser vivo. Se reproducen en cierta manera, se duplican porque traen partecita de lo que es la vida, el ADN. Miren, eso que estamos viendo en pantalla es el coronavirus y eso explica el nombre. Tiene como una forma de corona, esa corona que se le forma al sol alrededor. Y los virus, para poder reproducirse necesitan una casa. ¿Y cuál es la casa? Las células de nosotros, de los animales, de las plantas. Llega el virus, se mete allí, engaña a la célula con su ADN y la célula cree que es parte de sí misma y lo empieza a copiar, a hacer copias, como si fuera una máquina copiadora, y empiezan a hacerse más virus hasta que hay tantos que ya no caben y la célula explota. Y así, esos virus al rato se salen y van a infectar otros lados. Entonces, organismos muy misteriosos, ¿no? Muy misteriosos porque no tienen vida, sin embargo, ahí andan dando lata, nos enferman, nos matan, en fin, así funciona. Entonces, ese es el origen de la palabra virus. En origen, sustancia que mata, un veneno. Bueno, vamos a pasar, ya es hora de ver los resultados del juego de palabras. Vamos a ver las soluciones. Primero, dijimos,
Ana transgiversó la información. No, no se dice transgiversó, se dice tergiversó. Tergiversó. Entonces no digan transgiversar, es tergiversar. Esa es la primera respuesta. Y de la otra, que también es muy común, es cuando andamos algo, o dejamos algo a la intemperie. No, no es intemperie, lo correcto es intemperie, intempus, o sea, al tiempo, o sea, como está el tiempo fuera, intemperie. Entonces son dos típicas palabras que solemos aplicar mal. Pues apréndaselas si usted traía esa falla, que a veces todos la tuvimos en algún tiempo. No es transgiversar, es tergiversar. No es intemperie, es intemperie. Entonces, bueno, pasamos ahora rápidamente a ver quién se va a llevar el libro. Aquí ya tengo las llamadas participantes. Cuídame de ti. Vamos a ver quién se va a llevar esta novela, que está interesante. Pues acá, miren, le damos vueltas, así sin ver, sacamos esta que se va a llevar el libro. Y se trata de Juana María Castillo López, de la colonia del Prado. Pues Juana María, felicidades, te llevas esta novela. Entonces aquí la dejamos para que vengas por ella en horas de oficina. Tráete identificación. No queda más que despedirnos. Próximo martes, ya sabe, tenga lista la mesa porque aquí vamos a tener listas las palabras. Espero que les haya gustado. Hasta luego.